Hola amigos de Perras Cristianas, Honor y Cenesias for Digital Content. Estamos aquí en una nueva entrega para hablarles de un tema importante, muy importante no solamente porque sea de actualidad, sino además porque depende de este tema nuestro futuro, futuro de vida, de mucha vida. Y para eso vamos a intentar aclarar un poquito esta situación, porque no crean que es fácil aclararla, pero yo creo que en esta noche vamos a poner toda la carne al asador para intentar saber exactamente cómo podemos entender lo que se pretende, lo que se habla y lo que se escribe. Y para ello hemos invitado a dos personas, una que tiene un rasgo profesional dentro de la medicina, ginecólogo, y otra persona que nos va a ayudar con el tema legal, con el tema de qué diferencias y qué semejanzas hay entre unos y otros. Pero no vamos a largar más, sino que directamente vamos a entrar todos en el tema. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal estamos? Muy bien, buenas tardes. Muy Muy buenas buenas. tardes. Bueno, pues estábamos fuera de cámara, pues comentando un poquito, pero y bueno, pues intentando llevar el tema con la dignidad máxima que podemos. Pero el tema no crean que es fácil de llevar con dignidad, porque hablamos de que entremos dentro de nuestra Constitución con algo tan horroroso como es legalizar definitivamente como elemento constitucional el aborto. Así. Y ustedes ya lo saben, lo han leído y ya saben que se está intentando, pretendiendo o a lo mejor simplemente asustando, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que estamos en una situación compleja. Javier, bueno, pues vamos a intentar, como es nuestra pretensión, el definir cuál es la problemática y cómo serían las soluciones posibles dentro del sistema legal y dentro del sistema médico. Bueno, y para ello tenemos a Javier García Pérez Llantada, y a Mauricio Murillo, que van a intentar ayudarnos a entenderlo un poquito a nosotros, a los que somos mortales simples, que intentamos simplemente tener una vida tranquila. La primera pregunta me gustaría hacérsela a Mauricio, porque es, yo creo, la pregunta bajo mi tormentosa situación. ¿Podemos llegar a la situación de Francia en España, Mauricio? No. En este momento, no. En primer lugar, porque Francia ya planteaba la interrupción del embarazo desde el siglo pasado, hace muchos años. Y el año pasado se elevó a derecho. Dicen que había, bueno, lo que he podido leer y en ese sentido es que el 85% estadísticamente de la población estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, tanto pronto y mal. Y entonces lo que han hecho ellos es modificar la Constitución parlamentariamente. Las mayorías que se establecen en la Constitución francesa para su modificación no son las mayorías que establece nuestra Constitución para su modificación. De hecho, hay dos maneras de modificar la Constitución. Una, cuando no se afecta a derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se contemplan del artículo 1 al artículo 55, un título preliminar. Y todos aquellos que se regulan al margen tienen otra manera distinta de modificación. Concretamente, esta modificación, vamos a decir la más simple, exige que haya 3/5 partes del Congreso o del Senado o de una comisión conjunta con esta mayoría de 3/5 partes que lo propongan, una modificación constitucional. Si esto no se consigue las 3/5 partes, haría falta o la mayoría absoluta del Senado, que tiene que corroborar las 2/3 partes del Congreso de los Diputados. Y se podía modificar la Constitución en ese sentido, siempre y cuando el 10% de diputados o senadores no pidan un referéndum. Si piden referéndum, es obligatorio hacer el referéndum. Pero si se afecta a un derecho fundamental, que sería el aborto, porque afecta a la integridad física e integra sobre todo, afecta a la vida, hablamos de otra manera distinta y mucho más complicada. En primer lugar, son dos tercios de cada cámara, el Senado y el Congreso, que pidan la modificación o la inclusión de ese derecho fundamental. 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Disolver las Cortes.
Pues yo creo que no es posible, entre otras cosas, y llegar a esas mayorías es muy complicado. Las nuevas Cortes tienen que ratificar el Congreso por 2/3 y el Senado por 2/3. Y además un referéndum que diga que sí. Y entonces se podía hablar de derecho al aborto como derecho constitucional. Otra cosa es que una ley orgánica diga lo que quiera decir, y eso, aunque no lo dice expresamente, pero sí lo apunta, la ley esta última 1/2023, o el constitucional que hable de estos temas, pero evidentemente yo entiendo que no puede generar un derecho al aborto de esta manera, vamos, como derecho fundamental. Pues yo digo que no. Yo creo que no. Javier, se ha leído en prensa que daba la sensación en los titulares y en la letra pequeña dentro de la noticia de que se pretendía poner en marcha ya el registro de aquellos médicos que estaban con negativa a practicar abortos. Sí. Eso dentro del territorio aragonés, no sé en otros territorios cómo será. Aquí se ha movido dentro del territorio tanto el Colegio de Médicos de cada una de las provincias, ¿ha habido alguna notificación por parte de hospitales, etcétera, etcétera? ¿O es todo prensa y titulares? Bueno, primero, efectivamente, en la ley que se aprobó en el año 2023, que la que ha nombrado Mauri antes, se habla de que tiene que haber un registro de médicos que están o que estamos en contra de querer practicar un aborto, una interrupción voluntaria de embarazo, que es como se define en la ley. Eso está escrito en la ley y, por tanto, había una obligación por parte de las comunidades autónomas de abrir ese registro para que los médicos que no quieran hacer abortos se puedan apuntar y notificarlo al Ministerio de Sanidad. Eso es lo que marca la ley. Ley dicho sea de paso que desde el año 23, en Aragón en concreto, en el año 23 no gobernaba el PP, gobernaba el PSOE, pero no se hizo ese registro. Y ahora el gobierno actual, la ministra de Sanidad, ha pedido, no sé si ha pedido o exigido, no sé muy bien el término legal, ha pedido al gobierno de Aragón, creo que también al de Madrid y al de Baleares, que tienen que hacer obligatoriamente el registro de médicos que se declaran objetores de conciencia en la interrupción de embarazo o ley de aborto. Madrid ha dicho que ellos no van a hacer ese registro, que no quieren hacerlo. Baleares creo que ya lo ha puesto, y hace 4 días el gobierno de Aragón, el consejero de Sanidad, el doctor Bancalero, dijo que se iban a abrir los trámites para iniciar el proceso, para luego hacer el registro. Todavía no se ha hecho el registro, pero sí se va a iniciar el trámite. Creo, en palabras de andar por casa, que lo que han hecho es decirle al ministerio: no me puede sancionar porque yo inicio el trámite. Ahora habrá que el trámite empezar a moverse. Eso es la realidad actual de Aragón. Creo que es la misma en Baleares, y desde luego Madrid dijo que ellos no iban a abrir el trámite. Otras comunidades autónomas ya lo tienen abierto. Entonces la gente, los médicos, se apuntan a la objeción de conciencia y dicen que no quieren hacer abortos. El que te pidan un registro, la comunidad autónoma, o que te obliguen a registrarte dando tu opinión o tu carácter o es una cuestión, ¿es legal? Esa es una buena pregunta. Yo me lo estoy planteando muy seriamente. Vamos a ver, la ley orgánica está pensada básicamente para desarrollar un derecho, una constitución, y entre ellos pues un derecho fundamental, evidentemente. El derecho al aborto o el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho constitucional en este momento. Por lo tanto, ¿se puede obligar a un tema que afecta a la conciencia a un médico a decir que no desea practicar interrupciones de embarazo? Esa es mi pregunta. Yo creo que la ley ahí se está limitado. Cierto es que la Constitución solamente regula una objeción de conciencia, que es el servicio militar, cuando sea con carácter obligatorio. Pero como no lo define obligatorio, al hacer un servicio voluntario, pues entonces ese tema de objeción pues ya ha perdido sentido, ¿no? Pero está contemplado en la Constitución expresamente, creo que en el artículo, bueno, no me acuerdo cuál era, bueno, pero está ahí, creo que el 30, está irregulado. Pero claro, si no es un derecho fundamental, se puede obligar a una cosa de esto. Ahí la ley
la ley orgánica no tiene carácter de orgánica, sería una ley ordinaria. Vamos a ver, una ley orgánica que regule aspectos que no son orgánicos es ordinaria. Entonces, ¿hay mecanismos legales para obligar a una comunidad autónoma a hacer un registro de esto? No lo sé. ¿Por qué no se hace un registro? El planteamiento es al revés, de médicos que practican interrupciones de embarazo, por la misma regla de 3. Y máxime cuando la ley establece la obligación. Y de hecho establece que por Internet se pondrán los centros públicos, o hay que entender también los privados, homologados, etcétera, etcétera, que practiquen interrupciones de embarazo. Por lo tanto, una persona que quiere interrumpir su embarazo va a un centro donde tiene esto homologado y ya tiene el tema solucionado. Por tanto, no es necesario un registro. Entonces, aquí hay una limitación en la norma. No la entiendo, está limitada. Sí, que lo que me estaba planteando yo es que, ¿en qué medida? Tú imagínate una situación judicial, ¿no? Vamos a llevar, el tema a otro lugar. Vamos a ir a plantear el tema ante un hecho jurídico. Imaginemos que vamos a ir a un país, al país de los chipritufácticos, y entonces decimos sí, eso es. Muy bien, ya veo que somos de la misma edad. Antani Valentina, locomotor, hombre. Eso. Los Y hermanos Malafuna. entonces decidimos hacer un registro de jueces que sean partidarios, simpatizantes de la gente que es, pues que le gusta la ecología, y a otros que son simpatizantes, jueces simpatizantes de, pues de caminar por las mañanas, y otros de conducir, y entonces solamente podrán juzgar esos jueces a aquellas personas que coincidan con sus simpatías. ¿Ese tipo de registro sería legal? No, es un absurdo. Es un absurdo. Puestos a hacer absurdos, llegamos a cualquier cosa. Vamos a ver, un sistema de seguridad jurídica no podemos hacer cualquier cosa porque me apetezca hacerla. Tiene que tener una base esencial y una base regulada en la norma, en este caso nuestra Constitución, y una serie de leyes que desarrollan esa norma dentro de los ámbitos constitucionales. Si hay algún tipo de distorsión en aplicación de una ley que desarrolla una norma fundamental que está contemplada en la Constitución, existe un órgano que no es judicial precisamente, aunque se le llame tribunal, que es el Constitucional, con todas las circunstancias que en este momento afectan a este órgano. Pero en buena ley, el Constitucional tenía que decir, pues oiga, esto sí o esto no. Pero tampoco está limitándose ni legislando por su cuenta, porque eso no es competencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, pues a la 3, digo, es que a mí me gusta montar en bicicleta y no me gustan los vehículos de motor. Pues entonces usted los agentes de tráfico no los tiene que juzgar. Vaya, hombre. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está el juez predeterminado por la ley? ¿Dónde está la independencia judicial? Es que no existe. Por lo tanto, eso es contrario a cualquier norma seria constitucional. Ahora te hago otro planteamiento, Mauricio, y introduciremos a Javier. Con todo esto, la sensación particular que me da es que estamos caminando poquito a poco en la situación de que si en ese hipotético caso, que según lo has dejado claro tú, es imposible no hay nada imposible, pero En el mundo 2 y 2 suele dar 4. tiene dificultad, es muy complicado una de que mayoría. tiene que ser una gran mayoría aplastante en Congreso, en Senado, y que no te puedes evitar de esos dos pasos, y además disolver cámaras, etcétera. Pero la realidad es que hoy por hoy todos los que estamos metidos en temas de YouTube, que estamos en redes sociales, pues andamos en cierta forma, a veces con precaución, de que alguna manifestación la puedan considerar o una situación que sea contraria a lo que establece la ley, etcétera. La opinión o la conciencia de los ciudadanos, en el caso de una constitución como la francesa, que es constitucional abortar, el manifestarte en opinión contraria, eso te puede llevar a una situación de problema penal. No, libertad de expresión es libertad de expresión. Una cosa es que yo, con mi actuar, no expresar, no, pero con mi actuar, si imposibilitara un derecho, entonces ¿qué me podrían decir? Pues si yo no lo imposibilito, porque a fin de cuentas, una omisión del deber de socorro, o una
misión de auxilio. Bueno, una misión de socorro sería lo técnicamente correcto. Que no quiero abortar, es que usted me está omitiendo el socorro, perdone, un aborto no es una cuestión de 5 minutos o de 30 segundos. Explico, esto es un proceso también. Por lo tanto, usted tiene sitios y recursos donde puede perfectamente informarse. Hay una obligación de informar y 72 horas de reflexión. Contemos con esto. Y entonces, pues no es ese delito, yo no le veo operatividad, no es es muy... Hombre, 100% nunca se puede hablar, pero vamos, si 2 y 2 suele dar 4, hay que aportar 4. Entonces, 4 es que no pasa nada, hombre, no tiene por qué pasar absolutamente nada. No tiene ningún sentido esto. Por lo Javier. tanto, no podría, por opinar, yo estoy contra el aborto, pues lo digo, a favor del aborto, pues lo digo, y no está la libertad de expresión. Esto es así. Y también está en la Constitución francesa, nadie puede decir eso, ni a nosotros tampoco. Está recogido en uno de los primeros derechos fundamentales, la libertad de expresión. Javier, ¿los colegios de médicos han planteado alguna acción, algún elemento de información, aunque sea en cuanto al tema de los registros médicos? Que yo sepa, no. A mí, por lo menos, no me ha llegado ninguna información al respecto. La situación actual en Aragón es la siguiente. Surge una ley en el año 2023, que es la de interrupción voluntaria de embarazo, la nueva ley que hace el gobierno actual, en la cual se obliga a que haya un registro de médicos que se declaren objetores de conciencia con interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que obliga a que haya un registro en cada comunidad autónoma. Aragón no lo había hecho, como no lo había hecho ni Madrid, ni Baleares, ni otras comunidades autónomas, y la actual ministra ha decidido mandar una carta a todas las comunidades autónomas que no cumplían ese registro, obligándoles a que tienen que hacerlo y en el plazo de 1 mes, no en el plazo de 3 que marca la ley, tienen que informar de los médicos que se apuntan al registro. Bueno, por cierto, esa ley salió en el 23, que en Aragón no gobernaba el PSOE, no gobernaba el PP, gobernaba el PSOE, y ellos no hicieron nada. Pero ahora parece que quieren moverlo en este momento por lo que sea. La cuestión está en que el consejero de Sanidad aragonés ha dicho que va a poner en marcha el registro. No que ya lo ha puesto, sino que va a poner en marcha para que así la ministra no pueda sancionarle ni decirle nada diciendo que no cumple la ley. Ellos cumplen la ley diciendo que van a poner en marcha. Eso lo dijo hace 4 o 6 días, no recuerdo exactamente. Y entonces está esperando a que desarrollen la ley para ver cuándo van a hacer el registro, que todavía no se ha hecho en Aragón. Y el Colegio de Médicos en concreto no ha dicho nada todavía. En su momento expresó sus quejas sobre la existencia de una obligatoriedad de apuntarte por un tema de conciencia. Algo parecido a lo que dijo Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Pero eso es lo que hay actualmente en Aragón. Pero vamos a ver, el Colegio de Médicos no ha planteado en ningún momento el defender la libertad de conciencia de los colegiados. Como organismo oficial, yo no he recibido ninguna carta, ningún mail, ni nada diciendo eso. A título personal, sí, que lo han dicho muchas veces y han hablado de que hay que insistir sobre la libertad de conciencia, pero el Colegio de Médicos como organización y por escrito, a mí como colegiado, no me ha llegado ninguna. O sea, que nadie ha planteado que esa ley, entre comillas, fuera injusta porque vulneraba un derecho fundamental que es la libertad de conciencia. Eso lo dijo en su momento el presidente del Colegio de Médicos, pero lo dijo a título personal. Como organismo, como organización, yo no tengo conocimiento. A mí, desde luego, yo no recuerdo que me lo haya mandado y es un tema que me interesa mucho. Igual que te digo, que, sí. por ejemplo, en mi hospital, yo ahora trabajo en un hospital privado, pero bueno, en mi hospital yo fui a hablar con la dirección médica diciendo que si sacaban la obligatoriedad que nos íbamos a apuntar, yo me iba a apuntar en esa ley en esa lista de médicos objetores.
Y el director del hospital dijo: Javier, ni te molestes, porque aquí ni se van a hacer abortos, ni va a hacer falta hacer una lista. De todas formas, con la ley en la mano, teóricamente, debe haber una lista que se tiene que notificar al Ministerio de Sanidad. Entonces, Bien. Mauricio, pregunta, con lo que está diciendo Javier, está claro que la institución que representa al Gobierno de Aragón tiene que cumplir un mandato que es legal por parte del Gobierno central. Hasta ahí lo entiendo. ¿Y se le puede obligar? Esa es la cuestión primera que te iba a hacer. ¿Se le puede obligar? Y la segunda pregunta es, yo como profesional puedo evidentemente, entre comillas, mostrar mi rebeldía y no apuntarme en ninguna lista. ¿Por qué no? Por la segunda, es mi derecho a decir que no estoy de acuerdo. Yo entiendo que no. ¿Qué sanción puede haber por eso? ¿Cuál es la sanción? Yo no he visto ninguna sanción escrita. Claro. ¿Retirar la licencia? ¿El poder ejercer como médico? Y dos, aquí es que... Porque esas dos cosas, Mauricio, tienen que estar evidentemente tipificadas en una ley donde se diga cuáles son las sanciones. Una ley orgánica que establezca, o una ley, vamos a ver, el mundo administrativo, cuando se sanciona con una ley ordinaria, puede ser suficiente. Nunca por un decreto, nunca por un reglamento. Esos no lo pueden hacer. Normalmente el Código Penal, que es el factotum, es una ley orgánica que está regulada. Y dice, estas son las penas que hay que poner. Está desarrollando, efectivamente, un derecho sancionador, un derecho que afecta a la Constitución como tal. El derecho, el Estado a protegerse o a proteger a sus ciudadanos de las agresiones que puedan tener. Y esto es así. Por lo tanto, eso es lo correcto. Ahora bien, hay un tema que hay un principio, que es la docilidad a las normas. Y efectivamente, a las normas hay que obedecerlas, en buena ley, y hacerlas. Pero partimos de la base que las normas se han hecho en condiciones. Pero aquí, tal como estamos, en ese estado de cosas, y esto no es jurídico, porque aquí no se puede jurídicamente de esto, pero el devenir de las circunstancias están haciendo normas que responden a conceptos puros y duros, sin consensos necesarios. Por ejemplo, si leemos la exposición de motivos de la ley esta orgánica 1/2023, que muy poco se la leen, lo primero que dice que esto responde a los movimientos feministas. El decir concepto feminista no es un concepto digamos, neutral. Es un concepto que tiene una carga ideológica y eso no está bien. No se puede decir eso. Dígalo usted de otra manera. Pero esto sí es que dicen los convenios internacionales de Pekín, el del Cairo, el no sé qué, todo lo que les dé la gana. Pero tampoco están hablando de abortos. Están hablando del derecho a la salud sexual y ¿qué otra cosa más decía? Bueno, en fin, salud sexual y reproductiva. Son los conceptos que están empleando. Bueno, bien. Y derecho a regular a la natalidad. Pero bueno, hablamos aquí de contra natalidad o paternidad responsable, que llevamos años hablando de esto, que se conoce el Vaticano II. Por lo tanto, eso no es ninguna barbaridad decirlo como tal. Ahora, ¿cómo se hace ese control? Esa es otra cuestión. Entonces entramos aquí en un concepto que es si el aborto es un derecho fundamental o no es un derecho fundamental, o es un derecho de una mujer a hacerlo o no hacerlo, además unilateralmente. Y si pueden hacerlo una criatura de 16 a 18 años, que esa es otra, que tal baila. Porque lo hablan como si fuera un derecho, madre mía, pues hombre, baja usted la edad de votación, emancipe usted a todo el mundo a los 16 años, ¿a que no lo haces? Hombre, pues entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando afecta de una manera tremenda esto. Vamos, yo no soy médico, pero aquí claramente hay un problema de tipo médico que puede derivarse, por uno psicológico. Ahí va yo ahora. Javier, evidentemente tú por profesión entiendes perfectamente lo que es un embarazo, lo que es un aborto y cuál es la situación reproductiva de la madre y del padre. Pero dentro de la medicina hay muchas ramas. En ese registro está obligado a que cualquier médico esté registrado como manifestando su capacitación o no, o su deseo o no. Que ese registro, ¿a quién atañe? ¿A quien esté, entre comillas, capacitado para realizar un aborto o no?
A ver, en principio se entiende que el aborto es un acto médico que se encuentra dentro de la especialidad de obstetricia y ginecología y por tanto iría dirigido a los ginecólogos principalmente. Eh, un médico cualquiera podría hacer un aborto, indudablemente lo puede hacer, pero los médicos que estamos capacitados para realizar ese acto somos los... Yo teóricamente podría operar, qué sé yo, una úlcera de estómago, pero yo no estoy formado para hacer un Billroth 2, que es la cirugía del estómago, la hacen los cirujanos digestivos. Los ginecólogos sabemos hacer el acto de un aborto, por ejemplo, cuando un feto se muere y hay que hacer un aborto, es un aborto normal. No, eso lo hace un ginecólogo, no lo hace otra especialidad. Por tanto, se entiende que tiene que ser los ginecólogos a los que va dirigido esa norma. De todas formas, yo quería agregar una cosa a lo que ha dicho antes Mauricio. Con la ley 1 de barra 2023, en esa ley hablan de que si yo me acojo a la ley del aborto, y estoy de guardia y no hay otro médico que, más que yo, me pueden obligar a hacer yo el aborto a pesar de mi objeción de conciencia, porque tiene que haber otro médico al que pueda uno recurrir. O sea, yo me niego y a lo mejor llega Mauricio y él puede. Entonces le pasan, yo me he negado porque soy objetor de conciencia y entonces lo haría Mauricio. Pero si no hay nadie que lo quiera hacer, nos podrían obligar teóricamente. Creo recordar que era así en la ley, perdón. Y luego, la objeción de conciencia, marcada por la ley 1 barra 2023, no es así. Bueno, en la barra 1 2023 te dice que tú tienes, como médico, yo tengo que objetar antes de que aparezca un caso de objeción. O sea, quiero decir, yo tendría que anotarme hoy por si acaso mañana, estando de guardia, me llega una paciente que quiere abortar. Si yo no he objetado y mañana estoy de guardia y digo que quiero objetar, esa objeción no me vale. Eso también lo decía la ley. Pero Javier, me estás diciendo que uno pasa por un hospital y entra por la puerta y dice, oye, Javier, yo quiero abortar. Lamentablemente hay gente que lo hace, sí. ¿Así? Y sí, ya lo creo. La ley actual, hasta la semana 12 no necesitas ningún requisito, solo el que tú quieras abortar. Te vas, dices que quieres abortar y abortas. Es así de triste. Pero bueno, pero Javier, yo hablo de la experiencia pequeña de centro de salud. Cuando necesitas un especialista, tienes una rodilla que no te funciona, te dan 6 meses de Aquí especialista. no, aquí no. O sea, tú vas mañana diciendo, mire que mi mujer está embarazada y quiero abortar, o, bueno, para la mujer, estoy embarazada de 10 semanas o de 12 semanas, me quiero acoger a la ley de interrupción de embarazo, nota, el de la guardia, nota, te mandan a la clínica concertada o el servicio concertado y te hacen el aborto. Sin más, ya no hacen falta 2 médicos que den su opinión, nada, hasta la semana 12. Mauricio. Dos cosas a este respecto. Creo que te refieres a lo que llaman aquí la anticoncepción de urgencia. No, eso es la píldora del día después. No. Eso no es una anticoncepción. Ya, sí, lo Bueno, sé. vale, bien. Pero no es que está concebido. Otra cosa es si anida o no anida, o eso es otra cuestión. Y Le dos, llaman anticoncepción de la urgencia. siguiente pregunta. Yo, por ejemplo, no estoy apuntado al registro de médicos objetores, pero si cambio de idea, a la vista de lo que veo, ¿a mí quién me puede obligar a hacer eso? No sé, pero la ley lo pone, ¿eh? Eso lo Ponga lo que le dé la gana a la ley, ya, pero no bueno, puede ya. entrar ahí. No puede Ya, entrar. Y yo creo que judicialmente te puedes defender perfectamente. Digo, oiga, ya. he cambiado de vida. ¿Y cómo Bueno, puedo ahora decir puedes que soy cambiar de opinión. abortista y volverme abortista? Bueno, ¿y qué pasa? Puedes cambiar de opinión y declararte mujer. Nosotros que somos hombres, de un día No para es otro, eso. por ejemplo. Fíjate, o Es sea, decir pero en no la lo ley, hace nadie. si Entonces, te fijas en la ley, es que ahora hace mucho que no la leí, pero cuando yo la leí, te ponía que tenías que objetar antes de que se presentase un caso para objeción. esto no es un tema de plazos. Ya, Y si lo bueno, ya sé. hace es irregular la ley. Entiendo que no es correcta. Ya, Y las leyes están para interpretarlas, no para ya, sí. aplicarlas. Bueno, ese es vuestro trabajo, claro. Pero el Claro, trabajo de todo el mundo y las policías también. Y la ley ya, dice esto, interprétela usted, por favor. ya, Si tengo que parar en un sitio que no se puede parar porque tengo que cargar una maleta,
déjeme cargar la maleta. Otra cosa es que yo me quedé ahí media hora. La ley actual del 23 modificó la ley anterior que se había cambiado porque volvieron a poner el plazo libre hasta la semana 12 e incluyeron lo que has dicho tú antes, las niñas de 16 años. Que es, en 2015 eso se echó atrás, en 2010 se introduce, en 2015 se echa atrás. Eso es, y ahora en el 23 se vuelve a poner. Y se vuelve a poner lo de las niñas de 16 años, que es tremendo. O sea, necesitan un permiso para irse de campamentos, necesitan un permiso para irse a ver una fábrica con el colegio, pero pueden ir a abortar sin que sus padres se enteren. Es terrible, pero eso lo especifica bien claro en la ley. Sí, pero es que aquí estamos hablando de leyes que son un concepto ideológico. Y entonces, ahí está el problema, que es que estamos en una espiral de tal calibre que, por ejemplo, las sentencias judiciales en según qué partes de España no se cumplen. Vamos a dejarlo ahí. Otras que no sé qué, otras que vamos a ver. Entonces las leyes dice, vamos a ver, si usted no presenta presupuestos si no disuelve el Parlamento, yo no, perdone. ¿Y quién fuerza eso? Esa es una. Dos, ¿te pueden forzar aquí? En base a, sí, bueno, te pueden decir lo que tengan que decir. La ley lo dice. Ya no hablo como jurista aquí yo, ¿eh? Bien, pero la carga ideológica está clara, pero vamos a intentar ceñirnos a los hechos, ¿no? Es decir, yo hasta ahora, mi conclusión primera es que desde el punto de vista de intentar amedrentarnos a los que estamos convencidos de que la única forma de vivir es estar vivos, ¿sí? Y hacer que la vida crezca alrededor nuestro, porque desde luego en el planeta Marte poca vida hay. Y que si eso se quiere hacer en la Constitución, en España por lo menos es muy complicado. Hace falta mayorías, hace falta una voluntad política muy evidente y que los ciudadanos voten esas voluntades políticas. Un consenso muy unánime, no unánime total, pero muy unánime. Y esto, si se ponen de acuerdo los partidos mayoritarios y dicen que adelante, podría ser, y convencen a sus votantes y del referéndum un voto más que de referéndum que sí, pues ya se podría hacer esa modificación. Claro. Y me queda claro que como tal el Colegio de Médicos de ninguna provincia ni el regional ha planteado a esa ley del 23 ningún paramento. Es decir, que la sacaron ahí y el colegio como tal no hizo ninguna acción legal para defender a sus colegiados. Y que cada colegiado está a la intemperie, indefenso, para ese supuesto registro que se quiere establecer. Me parece que el Colegio de Médicos de Madrid sí que hizo una nota. El de Madrid, en Zaragoza no. Vamos a ver. El argumento en Colegio de Médicos, ¿qué puede hacer ante esto? Poner unas notas y decir que no está de acuerdo o que no está de acuerdo. Vale. Pero el único recurso posible es el recurso de inconstitucionalidad. La norma lo ha contemplado y habría que plantearlo. Y eso hace falta, pues, la comunidad autónoma podría plantearlo, 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, en fin, hay una serie de personas legitimadas activamente para plantear esta cuestión. ¿Se puede hacer un recurso de amparo? Pero claro, en el caso es muy complicado por parte de un médico que le han obligado de alguna manera a poner. Entonces, ahí podría establecerse esa otra vía para llegar. O un juez que plantee, ante una situación que se le plantea a él, diga, cuestión de inconstitucionalidad. Son los tres accesos de planteamiento al tema constitucional. Bien. En el constitucional en este momento, bueno, pues, hay muchas cosas que decir, ¿no? O no decir ninguna. Pero vamos, un recurso, es una cuestión difícilmente prosperaría. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que, perdone, ese derecho no está contemplado como tal. Es que lo defino jurisprudencialmente. Estamos aquí en una línea una delgada línea roja, ¿no? Esto no es así porque es un tema de inseguridad jurídica total. O sea, y esto me parece una barbaridad. Entonces, con lo que estabas diciendo, Javier, en ese registro no se especifica, no se ciñe a que la única especialidad médica que tiene que registrarse son ginecólogos y obstetricias. ¿No? Bueno, explícitamente no. Teóricamente podría ser cualquier médico, pero en principio va dirigido a los ginecólogos, que somos los que hacemos ese tipo de acto médico. ¿Entiendes? Creo que pero hay no es explícito.
Hay alguna, es que no lo he leído, pero se refería al ginecólogo o el médico que Eso. abre una Sí, vía eso que es. no sea un ginecólogo. De hecho, ¿Qué ha habido artículo es? épocas, Lo veo, lo digo. Bueno, ha Pero habido claro, épocas, Javier, perdón, en las que hacían abortos médicos que no eran ginecólogos. claro, allí voy yo, allí voy yo. Es decir, yo con lo poco que he podido hablar en otras ocasiones contigo en cámara y fuera de Sí, cámara, lo que me ha dejado muy claro es que esto de pasar por el quirófano a que te hagan un aborto no es ni siquiera semejante a que te saquen una muela, ¿de acuerdo? A pesar de que con una muela también te pueden matar, ¿vale? sí, Pero que el exacto. aborto no es algo tan ligero y tan sencillo como para que cualquiera lo pueda hacer. Entonces, si es eso así, ¿me quieres decir que está la ley evidenciando que cualquier persona puede ponerse en manos de un médico que no es especialista a practicar un aborto cuando eso le puede llevar a una situación pues o de grave, grave consecuencia o incluso su muerte? Sí, a ver, la realidad, y yo he dicho que la ley nos afecta a los ginecólogos. Eso es una verdad a medias, porque, por ejemplo, a los anestesistas, que son fundamentales, porque tienen que dormir a la paciente a la que se le va a hacer el aborto, también les afecta. Así que por lo menos son dos especialidades a las que nos afecta. Y también afecta a las enfermeras o al personal sanitario que está en un hospital donde se puede hacer un aborto. Enfermeras, auxiliares, pero sobre todo en médicos, anestesistas y ginecólogos. Pero efectivamente, en una época hubo médicos que no eran ginecólogos. Mi título de médico en España pone licenciado en medicina y cirugía. Teóricamente, ese apartado de cirugía me capacitaría ya, pero en el papel lo pone. Entonces, podría haber médicos, de hecho hubo médicos que hacían abortos que no eran ginecólogos. Entonces se podría coger. Pero vamos, normalmente se entiende que la idea es ginecólogos y anestesistas, que somos los médicos que actuamos en el acto médico del aborto. Por cierto, acabo de mirar mientras estabais hablando y el Colegio de Médicos de Madrid, el 7 de octubre, hizo un documento oficial protestando contra la famosa lista de médicos que se declarasen objetores de conciencia. El Colegio de Médicos de Madrid, el de Zaragoza no. Lo que pasa es que a mí me queda claro con lo que está relatando Mauricio, es que aquí no valen protestas, aquí valen actos jurídicos, actos Ah, claro, legales. eso está claro. Porque al final, si no, si yo soy médico, me estoy quedando solo, desamparado, para que yo evidencie mi situación de conciencia y la manifieste. Una vez manifestada en un registro, ¿sí? La dejo pública y puede pasar lo que ya, una vez ya he comenzado ese camino, puede pasar cualquier cosa contra mi persona, mi profesión y mi situación. Sí. ¿No es así, Mauricio? perdón, estaba leyendo otra cosa. No, perdóname, que Sí, estaba yo con en este tema. Si uno no es médico especialista y practica sí, un aborto, estoy mirando la ley del aborto, el Código Penal. Y sí. estaba mirando, perdóname, plantéame la pregunta de nuevo que te la Sí, no, no, pero contestado. aclara. El que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley. 145. De todas maneras, el practicar un aborto, que se produzca ocasionar un aborto, estamos hablando. Bueno, aquí podríamos hablar de un problema de tipo penal, que no es especialista, porque odontológicamente, si no está habilitado o no está preparado para hacer un aborto, un cirujano podría ser. Hay mucho que callar porque podría hacerlo. Igual que quitas un tumor, pues puedes quitar un feto. Eso es así de claro. Creo que está empezando la ley en esta línea, ¿no? Pero un médico normal que no hace cirugía, bueno, es un acto imprudente mínimo y cuidadito, si produce un efecto, ya no para la criatura en sí, pero sí para la madre, cuidado, que puede tener problemas importantes, ¿eh? Unas lesiones graves o una homicidio por imprudencia, podemos hablar de muchas cosas. Y perdona, la Te, pregunta. te hago la pregunta, la reformulo para que, Sí. porque como ya hemos escuchado el paramento, ahora vamos con la formulación clara. Eh, si el Colegio de Médicos no actúa legalmente y no pone
una cortapisa, si los partidos políticos, los senadores, los diputados tampoco ponen ninguna cortapisa legal, yo como médico, ¿dónde tengo mi defensa? ¿Tengo que acatar? En el recurso de amparo. Es como particularmente podrías acceder vía el recurso de amparo. Es decir, si yo me veo obligado, coaccionado por algo que entiendo que afecta a mi derecho personal y me rompe mis derechos fundamentales, derecho a la libertad de conciencia, todos en general, bueno, básicamente el derecho a la libertad sería un carácter general, tengo derecho a acudir al recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Así de claro. Pero ese recurso de amparo se tiene que construir con un abogado que sea medianamente leído, porque me supongo que no sea sencillo, no, y presentarlo. Tengas pleitos y los ganes. De todas maneras, si el Colegio de Médicos establece una cobertura a la organización, a los colegiados, en ese sentido, pues ellos se sienten amparados y pueden presionar en ese sentido. Yo antes he hecho la formulación siguiente, tal como están las cosas. ¿Por qué no se hace un registro de médicos que practican abortos? Pues a regla de 3. Claro. ¿Y quién no plantea ese tema? Es que yo lo que quiero entender, que si los colegios médicos, que los colegios de médicos, si no están actuando legalmente, construyendo una línea de defensa, es porque probablemente dentro de los colegios de médicos hay médicos que están muy favorables al tema del aborto. En Francia, por ejemplo, las encuestas hablan de 85% de aprobación. A ver, esto en medicina hay médicos abortistas, médicos a favor del aborto, médicos en contra del aborto y médicos que ni les va ni les viene. Eso yo creo que igual me imagino que pasará en la judicatura o en la arquitectura. Quiero decir que es un tema humano. Pero eso, Javier, ¿es una razón para que el Colegio de Médicos no actúe legalmente? Podría ser. Y no defienda, yo creo que también... y no defienda el desamparo de alguna parte de sus colegiados. Sí, pero yo creo que la culpa no solo es del Colegio de Médicos, es de los médicos. Si nosotros no vamos al Colegio de Médicos a reclamar el amparo, pues a lo mejor el Colegio de Médicos no hace nada porque cree que nadie precisa amparo, ¿entiendes? O sea, si yo voy al Colegio de Médicos y digo, oiga, mire, me parece que esto es injusto, o que esto no hay derecho, que me están haciendo una caza de brujas, o que me van a obligar a ponerme aquí como con la estrella de David en la época de los nazis, solo que ahora con un fetito, porque me declaro en contra del aborto, me están... pero si no lo hacemos, claro, echarle la culpa al Colegio de Médicos solo, no estoy seguro que sea muy adecuado, porque nosotros médicos, deberíamos protestar al Colegio de Médicos. Eso es así de claro. Y hay otra cosa también, bueno, he dicho recurso de amparo, hay previamente al recurso de amparo, hay otro mecanismo para llegar a él, es decir, agótese la vía judicial intermedia, un recurso contencioso, tal. Pero claro, estamos hablando de un sistema que no es precisamente rápido. Entonces estaríamos ahí pleiteando y luego vamos al recurso de amparo. Puede ser, agotemos la vía judicial previa ordinaria y luego vamos a entrar a esta vía excepcional, que es la jurisdicción constitucional. Entonces, pero bueno, esto estamos hablando de una pelea larga. Yo creo, os voy a hacer una pregunta a los dos, porque además yo creo que estamos todos en la misma división, más o menos. Estamos todos allí. Yo, cuando era joven, sí, y escuché esto de la ley del aborto, pues ya sabemos que el argumento en aquella época, y el que no lo haya oído, pues que se ponga un videocasete de la televisión del año 84, se hablaba de, no, es que solamente van a abortar las que tienen dinero y se van a Londres, ¿de acuerdo? Y con ese argumento... 300.000 abortos en España, decía un político. Bueno, entonces, con ese argumento, pues aprobaron una ley del aborto con la UCD, con el PSOE y con la connivencia de los ciudadanos. Con la connivencia yo creo que se está ligero, pero bueno, vamos a ser pacíficos. Pero andando en la carrera hemos convertido esa ley que intentaba ayudar a que como tal el acto del aborto no fuera penado por la ley y que se ayudara a personas que podían tener situaciones de quebranto y de dificultad, pues hemos terminado en los 100.000 abortos anuales, 113.000.
102 que he Y, leído. Bueno, bien. o 103.000, no, las Sí. cifras. 103.000. Pero hemos llegado al 1.16 de natalidad. Es decir, que nos estamos diezmando nosotros solos. No necesitamos ni virus ninguno. Nosotros solos nos vamos matando. Vosotros, la primera pregunta, Mauricio, desde el punto de vista legal y humano, ¿no es posible entender que estamos poco a poco llegando a un suicidio social, a un suicidio que es eliminarnos? Te voy a dar un dato. O ese aspecto es intrascendente, es decir, la maquinaria jurídica y legal va por una vía y la social va por otra. Vamos a ver, la sociedad siempre es mucho más ágil que la maquinaria jurídica. Yo, juez, no puedo ir por delante, no puedo hacer un uso alternativo del derecho, aunque hay quien propugna esta fórmula, ¿no? Es decir, al margen de la ley voy a decir, no, esto no es así, porque a mí me exigen seguridad jurídica. Yo tengo una norma y mi obligación es interpretarla conforme al caso concreto, las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que hacer eso, pero tampoco puedo romper la norma es la que me está contando, la que me dice, y eso tengo que hacerlo. Yo sé que hacerlo, por lo tanto, necesariamente tenemos que ir detrás. ¿Y la sociedad puede ir más adelante? Sí, pero vamos, la sociedad como tal. Y te voy a dar un dato. En este momento hay 1,8 millones de niños en España y 9,2 millones de perros. No, eso es así. ¿En España? En España, en este momento. Y te puedo dar hasta el dato de donde lo leí. Y no es precisamente un periodista, que no es precisamente uno que se invente las cosas. Me parece que hay más perros que niños. No te lo digo yo. Bueno, pues esto hace 4 días. Leído concretamente 1,8 millones de niños y 9,2 millones de perros en España en este momento. Tenemos un problema de natalidad terrible, un problema con las pensiones espantoso, porque eso puede quebrarnos todo el país. Miremos a Francia, que tiene otro problema similar. Pero bueno, ¿y qué hacemos? ¿Estamos cargando la natalidad encima? Bueno, vamos a ver. Por lo menos fomente usted la información, fomente usted las ayudas. Y bueno, si una mujer que decide, bueno, vaya ella, y allá el mío que lo haga, eso es otro tema. Porque aquí lo que hemos hecho con el aborto no es, está penalizado, porque hay que distinguir dos cosas. Uno, realmente lo que estamos haciendo es despenalizar unas situaciones, no generando un derecho. Lo que pasa es que eso lleva es que es un derecho. Bueno, perdón, estamos aquí despenalizando. Y le voy a decir otra cosa. Si pasamos las 14 semanas, el aborto no se puede hacer, porque ya los plazos se ha parado. Y entonces, de los 14 semanas a los 9 meses que dura el embarazo, ¿qué pasa con el nascituro? Javier, perdona, ¿son 14 semanas? Hasta 14. 14 semanas. Es lo que dice la ley. Ya se Sí, dijo sí. en 2010. Antes eran 12, lo subieron a 14. 14 semanas estamos hablando. Y entonces, ¿qué pasa con el nasciturus? ¿Qué pasa con el nasciturus? Ahí nadie regula nada. Tampoco. Entonces, sí que hay un artículo en la Constitución que dice que tenemos derecho al desarrollo de la personalidad. Claro, creo que estamos pensando ya en los extrauterinos, vamos a decirlo de alguna manera, los que tenemos vida independiente o tienen vida independiente. Pero si no estás en un supuesto de aborto, en un plazo de aborto, no vas a proteger al nasciturus. Ojo con esto, que tampoco se está diciendo. Yo tengo más un caso personal, profesional, que me ocurrió. Y es decir, no está usted en situación de aborto y tiene usted obligación de permitir que esta criatura que tiene usted tiene la obligación de nacer con todas las posibilidades de que nazca bien. Y nació bien. Lo que yo no pude decir nunca es, y la ha querido la madre al hijo, y dice, a tanto no llego, me dice el médico forense, pero ha nacido estupendamente la criatura. Bueno, eso pues te alegra, ¿no? Porque permita usted ese nacimiento. No puede usted decir que no. Se lo dije así. No me meto en más datos porque no procedía hace muchos años. No. Cuento la situación. Javier, te cojo de nuevo el argumento de los años 84 y 85 y 86 en el que ¿qué evolución hemos sufrido como sociedad para llegar a este punto? Hemos involucionado como sociedad. Hemos ido para atrás. A ver, para empezar, como ya habéis comentado,
tenemos una tasa de 103.000 abortos anuales, que eso es un fracaso como sociedad. Estamos haciendo las cosas mal, está clarísimo. Hay que dar facilidades a la gente, explicar, enseñar, para que se utilicen métodos anticonceptivos del tipo que sea, para evitar plantearnos el drama de un aborto, el segar una vida. Hay una carga ideológica brutal en la actual ley que todavía la empeora a la ley que ya existía antes. Se plantean abortos en periodos mucho más tardíos, hasta se está planteando la posibilidad de un aborto en minutos antes de nacer de forma natural, en lo que antes era un niño, o sea, un infanticidio, directamente lo sacas, pum, lo metes en un cubo de basura lleno de agua para que se ahogue. Todo eso se está planteando como para poderlo realizar. Nos estamos destruyendo, tú lo has dicho antes, como sociedad. Por tanto, no hemos evolucionado, hemos involucionado. Adornémoslo como queramos, pero es un verdadero genocidio. O sea, estamos exterminándonos como sociedad. Tenemos una natalidad bajísima en España, pero en Europa occidental tenemos una natalidad muy baja, no hay recambio generacional y es un desastre. Pero es que realmente es un drama el tema del aborto, porque tiene una carga ideológica muy grande y entonces no permite buscar soluciones objetivas. Indudablemente siempre va a haber gente que quiera abortar y siempre habrá que buscar soluciones para que esa gente tenga un aborto en las mejores condiciones posibles, para que no exista ese aborto que se hacía clandestino y que había muchas muertes maternas por el aborto. Por cierto, que en el aborto actual también hay muertes maternas y no es clandestino. Pero hay que intentar, el legislador tiene que legislar para todo el mundo. Pero yo creo que el legislador tiene que dar facilidades para que no se hagan tantos abortos, para que la mujer no se plantee el aborto, para que haya otras opciones, para que pueda, caramba, en la época de la mayor información, la gente no toma precauciones o no conoce métodos anticonceptivos o no los quiere usar por comodidad o egoísmo, y eso es muy triste. Y ahí sí que tiene el legislador la obligación de educar a la sociedad, pero eso sería meternos en otro debate, ¿no? Pero sí, Eh, yo creo que se ha involucionado como sociedad. Porque se está haciendo, no quiero, en fin, no quiero demoraros porque mañana, ¿verdad?, tendréis que hacer vuestras obligaciones. Me gustaría hacerte una pregunta, Mauricio. Eh, mm, Cuando hablamos de derechos, es decir, hay una ley que regula el aborto y entonces, como hay una ley, yo tengo derecho a pasar por el hospital y decir, como decía Javier, practíqueme usted un aborto. Si es una pierna rota no lo puedo hacer, pero si es un aborto sí. ¿Qué diferencia hay entre ese derecho y un derecho constitucional? Vamos a ver si he entendido bien. Es que Los de la calle hablamos de derechos. Como tengo el derecho de la ley, tengo el derecho a que sea constitucional. No, el derecho es el mismo. Tengo derecho, yo quiero que me practique una interrupción voluntaria de embarazo, tengo derecho a que me arreglen la pierna. El problema es que eso sí es exigible a aquel que lo tiene que hacer. Me explico. El arreglar una pierna yo creo que es un tema que entra dentro de la odontología médica y una obligación del médico. Ese derecho se conoce con esa obligación, pero el aborto no es un tema de odontología médica. Se quiere convertir en un derecho para que el otro tenga obligación de hacerla. Y es que esa es la batalla, es esa, el tema es este, no es un derecho. Hay un argumento que puede estar muy pasado en este sentido, pero a mí es muy expresivo. En derecho civil hay muchas figuras jurídicas, una de ellas es el depósito. ¿Qué es el depósito? El depósito es el depósito. Un depósito. Yo, por ejemplo, tengo, se me entrega, yo qué sé, 100 tocinos y tocinas. Yo tengo los 100, ¿vale? De acuerdo, ahí está. Entonces, bueno, mi obligación es de devolverlo, de cuidarlo y de dar sus frutos inclusive. Los lechones que han nacido, pues también tendré derecho a algunos sarcimientos, lo que tengamos que hacer. La madre realmente no es una propietaria
sino es una depositaria de una vida. Entonces, dejado que depende de ella. Si no depende, pues no hay nada que rascar. De todas maneras, se está demostrando los niños probeta, que los metes en una probeta y pues si puedes hacer incluso independizar de una madre, razón de más para entender que estamos hablando de una vida independiente, potencialmente independiente, aunque en ese momento fisiológicamente dependa de la madre. Pues la relación de la madre es conservar esa vida hasta que se desprenda y luego ya, bueno, pues tome su ruta. De hecho, aun desprendido, las madres siguen y los padres siguen teniendo a las criaturas bajo su cuidado, porque si no, no pueden salir adelante. Cuanto menos cuando están intrauterinas, es decir, cuando están dentro del tema. Por lo tanto, ese derecho no es un derecho oponible. Esa es la cuestión. Aunque tengo derecho, yo quiero interrumpir, la ley me da este derecho y tal, pues váyase a uno que se los haga. Yo no se lo voy a hacer. Y le voy a informar que no debe hacerlo por esto. Y tiene usted estas posibilidades. Y mire usted, la criatura en este momento pues tendrá esa sí, esa. Esto lo hace Javier muy bien cuando enseña, pues, las criaturas de esta. Entonces, mucha gente dice, ¿qué barbaridad voy a hacer? ¿No? Bueno, bien, pero eso ya entramos en un tema ya de orden ya, vamos a decir, moral. Pero al médico no es oponible. No debiera ser oponible. Una pierna es distinta. Javier, ante una situación en que tampoco, tampoco debe haber ya muchos ginecólogos, porque sobrevivir con tan pocos niños tiene que ser complicado. Bueno, aún estamos. Aún estamos, pero vamos, poco a poco, no creo que los futuros médicos escojan hacer el MIR de ginecólogo en estos territorios europeos, porque prácticamente es casi un suicidio profesional. Hacen pocos partos, pero hacen mucha cirugía o consultas siempre. Pero bueno, sí. La cuestión que te quiero preguntar, la garantía de realizar un aborto, está claro que la tiene que practicar aquella persona que está cualificada, que está adiestrada y que está preparada académicamente para practicarlo. Eso está claro. Eso está claro. Es decir, no es una práctica que podamos decir que se puede realizar de una forma esporádica de vez en cuando, porque tiene poca trascendencia. No, a ver, yo no me iría a que me cortase, ya, pero yo no me iría a que me cortase una pierna un dentista o un ginecólogo, iría a un traumatólogo. Es decir, que hay gente especializada en ese tipo de actividades. El de grado, como el parto, el médico que está capacitado para hacerlo es el ginecólogo, nadie más. En este caso, como hemos dicho antes, con la ayuda del anestesista, que es el que tiene que dormir a la paciente para hacerlo. Y eso es lo que te da las garantías. Igual que no te vas a cortar una oreja o a que te opere de las anginas un urólogo, pues no vas a ir a que te hagan un aborto alguien que no sea ginecólogo, vamos, que es de sentido común. Lo que pasa es que en la ley se contempla la posibilidad de que alguien no médico, perdón, no especialista pudiese hacerlo en caso de necesidad. Pero bueno, es que es lo que te he dicho antes, esta ley es una ley con una gran carga ideológica y eso desde mi punto de vista la desvirtúa, ¿entiendes? Entonces, yo estaba escuchando lo que decía Mauri y lo que dice Mauricio es totalmente cierto. O sea, claro que es verdad. Y claro que la vida está depositada en la madre no es la dueña, pero recuerdo que el movimiento feminista, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, pero en realidad el niño, el bebé, no es tuyo, lo tienes en depósito, pero eso es un planteamiento filosófico que el movimiento feminista, que es el que inspira esta ley, no comparte. Por eso es una carga ideológica brutal. Pero yo comparto lo que está diciendo Mauri. O sea, tú eres el depositario de la vida. Es más, tu hijo recién nacido tampoco es tuyo. Pero si lo dejas solo, se muere. Tienes que alimentarlo. Porque él solo no sabe prepararse un bocadillo o un huevo frito. De todas maneras, volviendo un poquito al tema que planteó antes Eliseo, que es el tema, si yo llego, por ejemplo, a uno, quiero hacer un aborto, por ejemplo, y está obligado a hacerlo. Entonces, por eso digo que el registro, a lo mejor dice, tener siempre de guardia a alguien que quiera hacer abortos y los pueda hacer, no al que no quiera. Por esa razón el planteamiento, lo que he dicho antes, no es baladí. Es decir, ¿por qué no los otros? Porque si yo voy ahí y quiero que me lo hagan y me lo hace, tú me la tienes que hacer. Vamos a ver, que está indicado,
cuando procedamos conforme a la norma, etcétera, etcétera. Claro, eso es, a ver, ¿cómo hacemos esto? Yo en el fondo veo problemas operativos tremendos para hacer práctico esto. Y luego, claro, estamos diciendo, yo no estoy en el registro de objetores, y dice, oiga, ahora voy a objetar, hombre. He cambiado de opinión y no puedo ir al registro civil y cambiarme de sexo y pasado mañana voy a cambiarme. Pues igual. Ya. Ese derecho lo tengo. Pues entonces, En un tema parecido, que es el de la objeción de conciencia de los farmacéuticos con la píldora del día de después, tú te puedes objetar y decir que no recetas, que no vendes, no distribuyes la píldora del día después, pero me parece que la ley te puede obligar a decir que la farmacia de al lado la vende. Creo, no estoy seguro de eso. Pero vamos, la realidad es que el farmacéutico se puede objetar y decir que no la vende. Bueno, eso puede ser, vaya, usted está aquí. Sí, bueno, en el fondo es información. Sí, busque otra farmacia. Sí. No te metes. No lo sé, esto no te puedo decir. Pero vamos. Bueno, pues os dejo que cerréis y que expreséis vuestra opinión como personas, como ciudadanos valientes, porque tengo que decir a todos ustedes que bueno, pues a Mauricio lo he escuchado un par de veces en conferencias y charlas y me ha parecido de una claridad exquisita, cosa que se agradece cuando hablamos de leyes, porque para los que no tenemos mucha idea legal, que nos viene justo para saber si tenemos que aparcar en un sitio o no, que nos hablen con claridad, se agradece. Y a Javier, bueno, pues menos mal que dentro del mundo social lo hemos encontrado, ¿no? Porque hay veces, les tengo que decir, que la peor sensación con el tema del aborto es la sensación de indiferencia que se percibe en la sociedad. Ese es lo peor que se percibe. Porque al final, lo que creemos, si tienes un mínimo de sensibilidad, es que al final la vida de un ser humano importa poco. Y claro, cuando importa poco la vida de un ser humano, es que importa poco tu vida, porque más tarde o más temprano aquí me ciño al Evangelio, lo que le dice Jesús a Pedro, y cuando seas mayor otro te ceñirá y te atará, la túnica y te llevará donde no quieras. Y en eso estamos todos, es decir, todos los que hoy estamos hablando y gritando de que la vida, la vida, la vida, un día decidirán con nuestra vida otros que no conocemos. Y eso es eso. Y evidentemente en el tema del aborto está decidiendo alguien pues que evidentemente no es el que está implicado en el tema, porque todos los que estamos aquí estamos porque una madre nos quiso tener, si no, no estaríamos. Bueno, Mauricio, ¿tú crees que tenemos opción a dormir tranquilos en la medida que hay una dificultad legal o no? Es un derecho que tenemos, el de dormir tranquilos o procurar dormir tranquilos. Menos mal. No nos debe, vamos a ver, entendamos las cosas. Si nos vamos a implicar para perder la salud, hay que implicarse, pero hay que hacerlo de manera fría y racional y con argumentos. Ahí voy a ese tema, porque siempre hay argumentos para defender y para decir. Yo sí puedo decir, el derecho al aborto no es un derecho constitucional, al menos en este momento. 2, no me parece nada adecuado que sea un derecho constitucional, porque ya he dicho lo del depósito, por decirlo de alguna manera. La criatura, una vez concebida, tiene derecho a desarrollarse totalmente. Otra cosa es que haya un aborto espontáneo. Bueno, esto es otra cuestión. Yo no tengo nada que decir. Tal y como sea. Por lo tanto, tiene derecho a desarrollarse. Y, bueno, ¿qué ha hecho la ley? La ley lo que ha hecho es despenalizar una serie de supuestos. No quiere decir que sea un derecho. Lo que pasa es que se trata de convertirlo en un derecho. Hay una gran carga ideológica en este tema. Y esto es aberrante, es terrible. Esto tiene variedad. Tenemos un problema de natalidad tremendo y un problema, la pirámide de población está completamente invertida. Y esto a la larga, pues nos va, como decía Javier, es un suicidio sociológico, vamos a decir, o social, o las dos cosas. Y en el fondo van muchísimos inmigrantes que sí que vienen con valores y otros con valores distintos, cuidado, y entonces aquí podemos generar aquí una sociedad pues muy, muy peculiar, vamos a decirlo de esa manera. No es que esté en contra ni a favor, sino simplemente el hecho es ese. Y por último,
Lo que tengo muy claro es que tenemos necesidad de rearmarnos en valores. No tenemos valores. Valores religiosos. Yo pongo otro ejemplo. Hace años me acuerdo con lo de Suecia, Infierno y Paraíso. En los años 70, es un libro que es muy famoso porque había una alta tasa de suicidios en Suecia, los países nórdicos principalmente. Países con una gran fabulosos, muy avanzados y tal, y una tasa tremenda. Y al final todos los temas educativos, porque decir, a las iglesias católicas, protestantes, las judías, las musulmanas, enseñen valores, porque con eso rearmamos. Y de hecho ha reducido. En cambio, en España y los países, Francia, España, Portugal, Italia, supongo que Grecia también, bueno, ya Croacia y todos estos, Serbia, Montenegro, Albania, etcétera, etcétera, la cifra de suicidios es muy alta. Ha subido una barbaridad. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ese arme de valores. Y es necesario, además, por puro egoísmo, nos interesa que haya niños para que nos puedan pagar las pensiones, aunque solo lo veamos así. Hay muchas más cosas. Y eso es necesario, es el principal problema que tenemos. Bueno, y si no pueden pagar las pensiones, por lo menos los niños los veremos jugar en el parque, que también está bien. Verlos con la pelota, Una ¿no? cosa muy crematística, pero expresiva, ¿no? Sí, sí, lo sé, Mauricio. Javier, contigo cerramos. Bueno, gracias por permitirme cerrar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, para empezar. Yo creo, tristemente, que efectivamente estamos ante una crisis de valores como sociedad. Y una forma de manifestarlo es la aceptación, el silencio y de la existencia del aborto como tal, de las cifras de aborto que existen. Igual que la alta tasa de suicidio, del que no se habla, ¿no? Y de abandono de personas mayores que viven solas, que te las encuentras a los 15 años después que han muerto. Es muy triste nuestra sociedad actual. Pero yo creo que la culpa empieza por nosotros. O nos hemos callado, o hemos arrinconado nuestros valores, o los que yo, que me considero católico, a lo mejor no hablamos suficiente de Dios, o no transmitimos nuestros valores para que otros, que a lo mejor no los tienen, no los han perdido, los puedan pensar. Creo que esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es que creo que tenemos que saber vender la vida. El que merece la pena ser vivida, cualquier vida, todas las vidas. Y creo que eso es importante. Y que creo que también tenemos, la ley ahora lo ha quitado, pero deberíamos volver a luchar para que permitan el que podamos hablar a la gente que se plantea un aborto. Hay 1000 motivos para que una mujer se vea abocada o decidida a un aborto, pero mucha gente de ellas, si se les da apoyo, si se les explica, si se habla con ella, si se las acompaña, muchas al final no abortan, porque ha sido un momento de indefensión, de duda, de miedo, de abandono, de muchas cosas. Y ayudando reduciríamos esa lista de abortos. Yo creo que no hay que estigmatizar a la mujer que aborta. Yo creo que no hay que estigmatizarla, pero también pido que no me estigmaticen a mí por no querer hacer un aborto. Yo exijo el mismo respeto que ofrezco a los demás, que lo tengan conmigo. Creo que esas son las 3 conclusiones que yo daría a la charla, al coloquio que hemos tenido los 3 ahora, ¿no? Bueno, pues 1000 gracias por estar aquí en esta noche que todos estamos, ¿verdad?, después de todo el día de trabajar. Pero de verdad que el futuro depende de muchas de estas acciones, ¿no? Y de verdad que personalmente os agradezco vuestra presencia, pero no solamente aquí, sino vuestra presencia en muchos foros que estáis dando lo mejor de vosotros para que la sociedad siga creciendo en eso que estáis planteando, que crezcan valores. Así que muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben, sigan y no se callen, y difundan, y hablen. Y sobre todo, confíen de que estar vivo es lo mejor que les puede pasar. Así que hasta la siguiente. Chao.